Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Luis Rivas y en la clase de hoy aprenderás sobre las circunferencias y círculos. Una circunferencia es un conjunto formado por todos los puntos del plano que están a la misma distancia de otro punto llamado centro. Todos los puntos tienen la misma distancia y está formado por diferentes elementos. Primero tenemos el radio. Es el segmento que une el centro con cualquiera de los puntos de la circunferencia, o la longitud de ese segmento. Luego tenemos una cuerda. Es un segmento que une dos puntos de una circunferencia. Esto es una cuerda. Luego tenemos el diámetro. Es una cuerda que pasa por el centro de la circunferencia. El diámetro es el doble del radio. Por último tenemos un arco, que es una porción de la circunferencia entre dos puntos. Por ejemplo, el arco NR. La cuerda es PQ, el radio es OR y el diámetro es MN. Estas son las partes de una circunferencia: centro, radio, cuerda, diámetro y arco. Longitud de una circunferencia. La longitud o perímetro es la distancia que hay entre uno de sus puntos hasta ese mismo punto, recorriendo toda la circunferencia. También puede ser visto como extender todo el contorno o borde de la circunferencia hasta el punto donde inició. Esa es la longitud de la circunferencia. Y es igual al producto de su diámetro por pi. Diámetro por pi. Y como el diámetro es el doble del radio, la longitud también puede ser 2 por pi por el radio. El número pi es el cociente de dividir la longitud de la circunferencia entre su diámetro. Sale este número irracional llamado pi, que se encuentra entre 3 y 4. Su valor es aproximadamente 3,14, 15, 9 y con muchos decimales infinitos. Aquí pueden ver unos cuantos decimales de pi, pero las cantidades continúan. Sigamos con la longitud de una circunferencia. Vamos a hacer dos ejemplos utilizando el radio y el diámetro. Primero, la longitud cuando se tiene un radio de 8 centímetros. Utilizamos la fórmula. La longitud es 2 por pi por el radio. El radio es 8 centímetros. Multiplicamos 2pi por 8. 2pi por 8 da como resultado 50,26 centímetros. Luego tenemos el diámetro. Diámetro de 14. Multiplicamos el diámetro por pi, que es 14 por pi. Y eso nos da como resultado 43,98 centímetros. Vamos con un ejemplo en texto sobre cómo utilizar la longitud de una circunferencia. Por ejemplo, las ruedas de un camión tienen un diámetro de 180 centímetros. ¿Cuántos metros ha recorrido el camión a las 72 vueltas de sus ruedas? Hacemos lo siguiente. El diámetro de la rueda es 180 centímetros, pero el resultado nos lo piden en metros. Tenemos que realizar una transformación. Para transformar de centímetros a metros, dividimos entre 100. 180 entre 100. Está en el denominador. Así como eso da como resultado 1,8 metros. Luego, aplicamos la fórmula, el diámetro por pi. El diámetro es 1,8, el que obtuvimos después de transformar. 1,8 por pi da como resultado 5,65 metros. Luego, esos 5,65 metros lo multiplicamos por las 72 vueltas que dieron en las ruedas. Y eso nos da como resultado 406,8 metros. Y esa es la distancia recorrida por las ruedas de un camión. Longitud de un arco. Ya hemos visto cómo calcular la longitud de una circunferencia. Ahora veremos cómo calcular la longitud de un arco. Primero tenemos que conocer qué fracción de estos 360 grados representa la medida de este ángulo. Por ejemplo, ¿cuánto mide en centímetros el arco de una circunferencia de 5 centímetros de diámetro si está determinado por un ángulo de 60 grados? Primero, dividimos 360 grados entre el ángulo formado por el arco, en este caso 60. Luego calculamos la longitud de la circunferencia, que es pi por el diámetro, porque aquí nos dieron el diámetro. Y luego multiplicamos la fracción obtenida
por la longitud de la circunferencia. Dividimos 360 entre el ángulo, lo multiplicamos por la longitud y obtendremos la longitud del arco. Dividimos 360 entre 60 grados, nos da 6. Quiere decir que el arco abarca 1 entre 6 o 1/6 de la circunferencia. Calculamos la longitud, que es 5 por pi, diámetro por pi, da 15,7 centímetros. Lo multiplicamos por la fracción que abarca el arco y quiere decir que 15,7 por 1 entre 6, 1/6, da 2,617 centímetros. Esto es lo que mide el arco. También la longitud se le llama perímetro, así que vamos a hacer el siguiente ejemplo. Calcule el perímetro de la siguiente figura. Es una figura completa y así que hay que pensar. Lo que queremos es calcular su perímetro. Y está formado por una circunferencia de radio 4, pero le hemos quitado un trozo. Así que le vamos a restar menos la longitud de este arco, que es lo que nos falta para completar la circunferencia. Y como le hemos quitado este trozo, también tenemos que sumar este radio y este radio. Sale 2 veces 4, 2 veces el radio. Así que se lo sumamos. Esta va a ser la fórmula que utilizaremos para calcular el perímetro de la figura. 2pi por radio menos la longitud del arco más el doble del radio que nos están dando. Vayamos por partes. Primero, la longitud de la circunferencia. 2 por pi por el radio. 4 por 2 da 8pi. Y 8pi es 25,13 centímetros. Luego, la longitud del arco. Aquí vemos la fórmula. 2pi por el radio por el ángulo que nos dan, que es 30, entre 360 grados. Aplicamos, primero sustituimos los datos. He dividido 30 entre 360 y me da 12, pero va en el denominador. Y 2 por pi por 4 da 25,13 y lo hemos realizado arriba también. Así que la longitud de la circunferencia entre la fracción que toma el arco, que es 12, un doceavo, 25,13 entre 12 da 2,09 centímetros. Esa es la longitud del arco. Ahora nos falta el doble del radio, que es 2 por 4 centímetros, 2 veces, da 8 centímetros. Una vez que ya tenemos las tres partes, la longitud de la circunferencia, la longitud del arco y el doble del radio, aplicamos la fórmula que teníamos en el inicio, que pueden ver aquí. La longitud 25,13 menos la longitud del arco 2,09 más el doble del radio, 8 centímetros. Y esto nos da como resultado que el perímetro de esta figura es de 31,04 centímetros. Un círculo. Un círculo es el conjunto formado por los puntos de la circunferencia y todos sus puntos interiores. Es decir, es como si fuera una circunferencia, pero que ha sido rellenada. La circunferencia solo es el contorno y el círculo es todo con su contenido. Ahora, veamos las rectas con respecto a una circunferencia. En primer lugar tenemos la recta tangente. La recta tangente es aquella que toca la circunferencia en un solo punto, llamado punto de tangencia. El radio de una circunferencia que toca el punto de tangencia es perpendicular a la tangente. Es decir, entre la tangente y el radio forman un ángulo de 90 grados. Luego, si tenemos una recta que corta la circunferencia en dos puntos, se tiene una secante. Corta la circunferencia en dos puntos. Y toda secante determina una cuerda de la circunferencia. Luego tenemos una línea exterior, que es aquella que no toca la circunferencia en algún punto. Está exterior a la circunferencia. Son tres rectas que podemos utilizar en futuros ejercicios. Área del círculo. El área del círculo, es decir, cuánto abarca en el espacio bidimensional, se obtiene al aplicar la siguiente fórmula. Es igual al producto de pi por el cuadrado de su radio. Radio es del centro a cualquier punto de la circunferencia. Veamos un ejemplo. Determinar el área de un círculo cuyo radio es de 6 centímetros. Aplicamos la fórmula pi por radio al cuadrado. El radio es 6 centímetros. Lo elevamos al cuadrado y da 36 centímetros al cuadrado.
lo multiplicamos por pi, 36 por 3,14 da 113,097 centímetros cuadrados aproximadamente. Ese es el área del círculo de un radio de 6 centímetros. Veamos otro ejemplo. Determine el área de un círculo cuyo radio es de 4 centímetros. Este es más pequeño. Aplicamos la fórmula pi por radio al cuadrado. El radio es 4 centímetros. Lo elevamos al cuadrado y da 16 centímetros al cuadrado. 16 por pi, que es 3,14, da como resultado 50,26 centímetros al cuadrado. Ese es el área del círculo. También podemos calcular el área de un círculo utilizando el diámetro. El diámetro es el doble del radio. Así que el diámetro entre 2 es lo mismo que el radio. Así que si utilizamos esta fórmula, calcularemos el área del círculo. Primero, dividimos el diámetro entre 2. Si nos piden el área de un círculo con un diámetro de 10 centímetros, dividimos el diámetro entre 2 y obtenemos el radio. Y aplicamos la fórmula original. Radio al cuadrado por pi. 5 al cuadrado da 25, por pi da 78,54 centímetros. Y así hemos obtenido el área del círculo partiendo de un diámetro. El diámetro, además de la D, también puede representarse con el siguiente símbolo. Así que cada vez que vean este símbolo se refiere a un diámetro. Veamos el siguiente ejemplo relacionados al área de las figuras. Calcule el área de todo lo que está pintado de color verde. ¿Cómo podríamos calcularlo? Lo que podemos visualizar es que es como si fuera un cuadrado menos un círculo. Así que lo tenemos que dividir este problema en dos partes. Calculamos. Primero pasamos este radio. Esta mitad del cuadrado es lo mismo que el radio de la circunferencia, ya que la circunferencia está circunscrita dentro del cuadrado. Así que tenemos que calcular el área del cuadrado, que es el lado al cuadrado, lado por lado, y el área del círculo, que es pi por radio al cuadrado. Vamos con la primera parte. 8 decímetros por 2, ya que esto es solo la mitad, necesitamos el lado completo. Lo multiplicamos por 2 y da 16 decímetros. Esa es la longitud de todo el lado. Ahora lo elevamos al cuadrado. 16 por 16 da 256 decímetros al cuadrado. Listo, tenemos el área del cuadrado. Ahora vamos con el área del círculo, que es pi por el radio, que es 8 decímetros al cuadrado. 8 por 8 da 64 decímetros al cuadrado. Y lo multiplicamos por pi, da 201,06. Habíamos dicho que el área de la figura verde es el área del cuadrado menos el área del círculo. Así que restamos esas dos cantidades. Y ese va a ser el área total. Continuemos. 256 decímetros al cuadrado menos 201,06 decímetros al cuadrado, área del cuadrado menos área del círculo, da como resultado un área total de 54,94 decímetros al cuadrado. Este es el área de lo que está pintado de color verde. Y así podemos aplicar para cualquier figura más compleja. Veamos lo siguiente. Figuras circulares. Entre ellas tenemos el sector circular. Un sector circular con centro P es la porción del círculo formado por los radios PA y PB. Es decir, el sector está formado por dos radios y un arco. Este es el sector circular. Luego tenemos el segmento circular, formado por una cuerda. Es la parte del círculo comprendida entre la cuerda AB y el arco AB. Esta sección de la circunferencia es un segmento. Luego podemos hacer lo siguiente. Vamos a calcular el área de un sector circular. Habíamos visto que el área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado. Pero solo estamos calculando el área de una región. Así que multiplicamos por el ángulo de este sector circular entre 360 grados, que es lo que abarca toda la circunferencia. Alfa, que es esta letra griega, se refiere al ángulo central, y r es el radio de la circunferencia, elevado al cuadrado.
Veamos un ejemplo. Calculemos el área de este sector circular si tiene un ángulo de 120 grados y un radio de 6 centímetros. Aplicamos la fórmula. El radio de 6 centímetros lo colocamos donde dice radio al cuadrado, 6 centímetros al cuadrado, y alfa, el ángulo, vale 120 grados arriba, entre 360 grados. Multiplicamos 6 centímetros al cuadrado, que es 6 por 6, da 36 centímetros al cuadrado. Y esta división simplemente la podemos pasar aquí para dividir los ángulos por separado. 120 entre 360. 120 entre 360 da como resultado 3. Y grados con grados se eliminan y simplemente nos queda el número. Vamos a multiplicar 36 centímetros al cuadrado por pi. Da 113,09 centímetros al cuadrado. Y este número lo dividimos entre 3, que es la división entre los ángulos. Dividimos 113 entre 3, da 37,69 centímetros al cuadrado. Esta área es lo que abarca solamente el sector circular formado por 120 grados. Ahora vamos a calcular el perímetro de un sector circular. El área es su relleno. El perímetro es simplemente su contorno, formado por un radio, otro radio y el arco. Como aparece el radio dos veces, multiplicamos 2 por r, más la longitud del arco AB. Longitud del arco y radio de la circunferencia. Veamos un ejemplo. Sigamos el ejercicio anterior, pero en vez de calcular el área, vamos a calcular su perímetro, su contorno. Así que utilizamos la fórmula 2 por el radio más la longitud del arco. El radio es 6 centímetros, 2 por 6 centímetros. 2 por 6 da 12. Ahora falta la longitud del arco. La longitud del arco es 2 por pi por el radio por el ángulo de ese sector circular entre 360 grados. Sustituimos 2 por pi por 6 centímetros por 120 entre 360. Dividimos los ángulos 120 entre 360 y nos da 3. Y 2 por pi por 6, que es 12 por pi, da resultado 37,69 centímetros. Ahora, realizamos esta división 37,69 centímetros entre 3 y nos da como resultado 12,56 centímetros. Y lo sumamos a los 12 centímetros, que es la suma de sus dos radios. 12 más 12,56 da como resultado un perímetro de 24,56 centímetros. El perímetro es centímetros nada más y el área es al cuadrado. Todo este contorno mide 24,56 centímetros. Sigamos con las figuras circulares. Ahora tenemos la zona circular. Es una región o zona limitada por dos cuerdas de una circunferencia y que son paralelas. La cuerda AB es paralela a la cuerda CD. La región formada entre ellas es una zona circular. Luego tenemos el semicírculo. Es el conjunto de puntos interiores de un círculo formado por su diámetro, por ejemplo AB, y el arco formado por sus extremos, AB. Es decir, el diámetro y la semicircunferencia, o simplemente la mitad del círculo. Eso es un semicírculo. Y para calcular su área, simplemente calculamos el área del círculo y lo dividimos entre 2. Y así tenemos el área de un semicírculo. Veamos un ejemplo. Tenemos una figura, pero no es una figura, no es un círculo totalmente y no es un triángulo totalmente. Es una figura compuesta. Así que tenemos que calcular el área del semicírculo más el área del triángulo. El resultado de esa suma es el área total. Vemos que el semicírculo tiene diámetro de 13 decímetros. Y ese 13 decímetros es la misma hipotenusa de este triángulo rectángulo. Así que sumamos el área del triángulo, base por altura entre 2, más el área del semicírculo. Pi por radio al cuadrado, pero lo vamos a dividir entre 2. Multiplicamos base de 12 centímetros por altura de 5 decímetros entre 2.
tenemos 5 por 12 decímetros, da 60 decímetros al cuadrado. Y lo dividimos entre 2, da 30 decímetros al cuadrado. Este es el área del triángulo. Ahora, visualicemos que si completamos la circunferencia, tenemos un círculo. Y es por eso que aplicamos la fórmula. Primero, dividimos el diámetro entre 2 para obtener el radio. 13 entre 2 da 6,5 decímetros. Ese es el radio de la circunferencia. Así que multiplicamos el radio al cuadrado por pi. El radio es 6,5 decímetros. Al cuadrado da 42,25 decímetros al cuadrado. Y lo multiplicamos por pi, da 132,73 decímetros al cuadrado. Pero es dividido entre 2 porque es un semicírculo. Lo dividimos entre 2 y el área del semicírculo, o de la mitad del círculo, es de 66,37 decímetros al cuadrado. Ahora sumamos el área del triángulo más el área del semicírculo y va a dar como resultado el área total. 30 decímetros al cuadrado más 66,37 decímetros al cuadrado da como resultado 96,37 decímetros al cuadrado. Y así hemos calculado el área formada por un triángulo y un semicírculo. Si no quieren realizar los cálculos en decímetros, simplemente pueden realizar las conversiones multiplicando por 10. El número en decímetros por 10 da el número de centímetros. 12 por 10 da 120 centímetros. Y 13 por 10 da 130 centímetros. Pero los cálculos ahora se verán de multiplicar 100 por 200, 100 por 120, 100 por 130 y así sucesivamente. Más grandes. Circunferencias concéntricas. Dos circunferencias son concéntricas si tienen el mismo centro, pero radios diferentes. Aquí tenemos una circunferencia con radio 1, que es la exterior, la más grande, y una circunferencia con radio 2, que es la más pequeña. Como parten del mismo punto, son concéntricas. Veamos un ejemplo. En las figuras circulares hay otras dos llamadas corona circular y trapecio circular. La corona circular es la región delimitada entre dos circunferencias concéntricas, con centro Q, y radios R mayúscula y R minúscula, con la condición de que el R mayúscula tiene que ser mayor al R minúscula. El ancho de esta corona circular, también llamado anillo circular, es la resta entre su radio mayor menos su radio menor. Y este va a ser su ancho, el ancho de la corona. Luego tenemos el trapecio circular. Es la porción del círculo formada por la intersección entre una corona circular y un segmento circular. Así que si tenemos el arco AB, el radio PB y el radio PA, calculamos la intersección entre esas dos, que es esta región, son variadas aquí. Este es el trapecio circular. ¿Cómo calcularíamos su área? Simplemente calculamos el área de la corona circular o el área de la circunferencia mayor y le restamos el área de la circunferencia menor, pero que se encuentre dentro de este sector. Veamos un ejemplo. Vamos a calcular el área del siguiente anillo circular o corona circular, con radio mayor de 5 centímetros y radio menor de 3 centímetros. El área del anillo circular es la resta de su radio mayor menos el círculo con el radio menor, pero multiplicado por pi y ambos están elevados al cuadrado. Si tenemos pi por radio al cuadrado, el radio mayor, menos pi por el radio al cuadrado del radio menor. Es como restar la circunferencia grande menos la circunferencia pequeña. Como ambos tienen el número pi, lo podemos extraer como un factor común para no utilizarlo dos veces, solo una vez. Pi por la resta de sus radios, elevado al cuadrado. Esto es una diferencia de cuadrados, por cierto. Ejemplo. Determinar el área de la siguiente figura. Tiene un radio mayor de 5, lo colocamos aquí, lo elevamos al cuadrado, y un radio menor de 3. O simplemente colocamos pi una sola vez y restamos sus radios al cuadrado. 5 al cuadrado da 25 y 3 al cuadrado da 9 centímetros al cuadrado. Restamos 25 menos 9 da 16 centímetros al cuadrado. Dejamos las mismas unidades.
Luego multiplicamos 16 por pi y da como resultado 50,26 centímetros al cuadrado. Este es el área del anillo o corona circular, el área de color azul oscuro. Y así es como podemos utilizar las diferentes propiedades para calcular el área y el perímetro de los círculos y las circunferencias respectivamente. Gracias, espero que les haya gustado.